Ya estamos de vuelta. Actas de la Reserva Federal que hablan de una inflación estable, que hay que mantener unos tipos restrictivos y que, bueno, si bajase, a lo mejor en noviembre, podríamos empezar a descontar que efectivamente va a dejar de haber subidas en los tipos de interés. Como suba la inflación, nos suben los tipos de interés una vez más, ya lo verán. Y si no, al tiempo. Lo digo porque encima están en una actitud los bancos centrales como chulesca. Como si uno fuese la economía, ¿saben? Como si pudiera enfrentarse uno personalmente al Banco Central Europeo, que estoy yo aquí. ¿Se acuerda uno de la película aquella de las uvas de la ira? Cuando decía, miren que voy yo y les digo lo que hay que hacer. No, hombre, no, es que el banco no es una persona. Pues esto es igual. A algún sitio habrá que ir a quejarse. La Reserva Federal, insisto, como enconada con el mercado, porque el mercado piense cosas distintas. Incluso ha llegado a decir un miembro del Banco Central Europeo que subirán los tipos como todo el mundo piense que bajen. Ya ven ustedes, el nuevo indicador económico, ¿no? Ir contra lo que todo el mundo quiere. Es lo que está haciendo el BCE. Que ya ha dicho, cuidado, que la inflación va a aumentar en los próximos meses. Vamos a verlo. Pero no son buenas noticias en una Europa particularmente golpeada. Hoy lo que hemos tenido es un exitazo bárbaro en el mercado argentino, que sigue de momento su curso, subidas del 17,7%, en la apertura subía más de un 20%. Si me permiten, tres economistas, Iván Ayala, Alfonso Zapata y José Luis Moreno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues tomándome un poco esto con perspectiva, intentando analizar cómo un mercado entero sube un 17%, como es en el caso de Argentina, al calor de la elección de un nuevo presidente, que claro, todo esto depende de dónde lo mires. Si uno mira a Alberto Fernández en según qué medios, pues era una especie de socialcomunista venido a menos por el kirchnerismo que pues ha llevado el país a esto. Y por la misma, si uno mira en otros según qué medios a Javier Milei, pues es un ultraderechista esperpéntico que habla y alucina y etcétera, etcétera. La realidad debe estar en algún punto intermedio cuando un mercado entero y unos inversores que se juegan su dinero deciden que esto puede subir un 17% de forma sostenida. No es que haya sido un primer empujón para vender, es que sigue ahí. ¿Cómo veis vosotros estos movimientos y la privatización de empresas en Argentina? Bueno, pues por hacer un marco de lo que tenemos delante, el octavo presidente de la República Argentina es Milei. Es verdad que ha sido una sorpresa, pero no tanto. Las encuestas daban este resultado. 56% contra 44%, 12 puntos de diferencia, con una participación del 76%, el presidente más votado de la historia de Argentina, con más de 14 millones de votos. Y es verdad que enfrente tenía al ministro de Economía y Hacienda de una economía que tenía una inflación del 140%, y claro, frente a estos datos y frente a unos datos bastante duros donde se habla de que la población argentina 10% era indigente, 50% era pobre, tenía una inflación, el país número 130 del mundo en los datos económicos. Bueno, pues hay un candidato que es verdad que hace una campaña con esa motosierra y con esas declaraciones estridentes que llama mucho la atención, y bueno, y es verdad que yo he visto un Milei distinto de que era candidato al que es presidente. Esto antes lo comentábamos, pasa en muchos países, ¿no? En España también hemos visto un candidato distinto de presidente y también lo vimos lo vimos en Grecia y lo vimos también en Italia. Es decir, los candidatos se cambian cuando ganan las elecciones. Principales anuncios que hace Milei. El de la privatización de YPF, se ha tirado de la bolsa, las acciones de YPF, mercado americano, han subido más del 30%. Recordemos que el Estado argentino tiene el 51% de YPF, que es la empresa de los petróleos. También, bueno, la que fuera expropiada a Repsol en los tiempos en los que estaba Antonio Guzmán al frente de Repsol. La famosa vaca muerta, me parece que era lo que tenía ahí, una reserva. Bueno, uno de los yacimientos de vaca muerta. Pero vamos, en vaca muerta y también temas de gas, etcétera, etcétera, importantes que pueden hacer saltar la barca allí. Él ha corregido también el tema de las privatizaciones en la educación y la sanidad, que dependen no del Estado central, sino de las comunidades autónomas de allí, de lo que llaman las regiones. Y también está moderando algunas de los planteamientos de la campaña, ¿no? Ha hablado bien de reformas, ha ido desgranando los nombres de las personas que le van a acompañar dentro de 15 días en ese nuevo gobierno. Algunos de ellos son personas que ya han tenido responsabilidades de gobierno. Está siendo mucho más moderado que esa etapa que ha tenido de extravagancia y está explotando ahora
su parte de hombre común. De alguna forma, él habla que al gobierno argentino le venció la realidad, por eso esos resultados tan tremendos. Y luego está siendo muy crítico, ha sido muy crítico con el papel del Estado en los últimos años de Argentina, ¿no? Él ha hablado de que, bueno, primero ha anunciado que va a reducir a 8 ministerios los 16 actuales. Esto es un contraste porque en España tenemos 22 ministerios, con lo cual 8 ministerios pues parece que es un número muy moderado. Y luego ha hablado también un poco de ese modelo empobrecedor del Estado omnipresente y con una crítica a la clase política que ha gobernado en Argentina en los últimos años, donde él ha hablado de que esa clase dirigente se había aprovechado del sector público para enriquecerse, y este es un poco el escenario que nos encontramos. Vamos a ver cómo evolucionan los datos. Los mercados, es verdad que lo que están diciendo ahora lo están viendo con optimismo, y es verdad que las declaraciones que ha hecho él, los medios son mucho más moderadas que las de la campaña electoral. Pero yo voy a ir a la polémico, perdóname, José Luis. Alfonso Iván, todo esto que comenta José Luis lo tiene que comprar alguien. Esto a México le fue muy bien hasta que en el 94 tuvieron la famosa crisis del tequila, porque de pronto con la subida de tipos de Greenspan, con el dólar, arrasó con todo lo que se había privatizado allí. Yo pregunto, ¿qué se va a colocar, cómo y quién lo va a comprar? Porque hay muchas ganas, se habla mucho de BlackRock, se habla mucho de mucha gente entrando ahora en Argentina. Vamos a ver, aquí hay muchos factores. Yo creo que hay un factor que es que Argentina suba un 17%, a mí no me parece una normalidad, porque Argentina sube hoy un 17% y mañana baja un 17%. O sea, tampoco me parece una cosa para tirar las campanas al vuelo. Luego, hay un tema que sí que es muy importante, la dolarización. La dolarización, si de verdad ocurre, acaba con la inflación, pero automático. O sea, el mismo día que los precios en dólares, se acaba la inflación. Y a partir de ahí se pueden empezar a hacer cosas. Pero genera otros problemas esto, ¿eh? Bueno, falta de independencia y tal igual, pero desde luego, si un coche cuesta los dólares, pero algunos se van a hacer pobre, mañana. Si un coche cuesta $20.000, un coche cuesta $20.000. En cambio, en pesos, un día cuesta 20.000 pesos, el otro día 50.000 y el otro día 120.000. La inflación se acaba. Yo creo que lo que se ve con optimismo es el fin del peronismo. Yo creo que el peronismo tuvo su momento, pero es una gran lacra. Ahora, ¿quién va a comprar? Pues va a comprar quien está dispuesto a que se le expropie. Por tanto, bueno, ya veremos a qué precios es capaz de privatizar Milei las vacas sagradas de la economía. Porque, desde luego, el track record que tiene Argentina en cuanto a hacer honor a la deuda, en cuanto a no recomprar o expropiar las empresas privatizadas y tal, es un desastre. Entonces, pues yo no sé, hombre, sería tristísimo que fondos buitres fueran los que acabaran teniendo las grandes empresas argentinas. Pero bueno, de momento parece que se le está dando un voto de confianza. Pero le compra el discurso del fondo buitre. O sea, diríamos que BlackRock es fondo buitre, Alfonso. Bueno, en la medida que BlackRock compre Argentina sería fondo buitre. Sí, porque lo va a decir Argentina, ¿no? El que llegue después dirá esto no lo compraron los fondos buitres. Ya. Los fondos buitres. Bueno, BlackRock fue con quien tuvo la pelea aquella de la famosa fragata, ¿no? Porque no le pagaba un vencimiento y le embargaron una fragata argentina. Tú imagínate el lío que se montó con la deuda. ¿Te acuerdas del lío que se montó con la deuda? Fíjate, pues están deseando llegar a comprar YPF. Fíjate que uno de los grandes problemas de Argentina es precisamente, y a los que va a tener que afrontar Milei, son los pagos, son los servicios del pago de la deuda que se van a producir en los próximos meses. Tengamos en cuenta que Argentina es el país que más debe al FMI, tiene 44.000 millones. Claro, el problema de todos estos turbopopulismos dopados de redes sociales es que a la hora de tener que gestionar tienen una gran desconexión con la realidad, ¿no? Decías, efectivamente, si la dolarización se produce, se acaba con la inflación. Claro, para poder dolarizar una economía como la Argentina, necesitas, según los estudios de Milei, 40.000 millones de dólares. Claro, las reservas de Argentina son irrisorias, no existen. No, son negativas. Ahora mismo el neto de dólares en Argentina es negativo. Fíjate, entonces con 44.000 millones de deuda al FMI, con reservas negativas... Tienes que pedirle otros 40.000. Claro, tenés dos opciones, ¿no? Que este es el problema de los turbo... Bien podría ser lo que vale
YPF y un par de empresitas. Sí, Claro, seguro. esa es la otra opción, Sí, que es lo que quiere seguro. liberalizar. No sé, Claro, hasta qué claro. punto, no sé hasta qué punto tendrán 40.000 millones. Fíjate, Iván, perdona. fíjate que tiene que devolver 40.000 millones, ¿no? O sea, debería tener 40.000 millones para devolver, más otros 40.000 millones para sufragar la dolarización. Es decir, fíjate, supongamos que vende YPF por 40.000 millones, todavía debe 44.000 millones al FMI. Es decir, es una deuda que difícilmente puede hacer frente. Y esto es lo que tiene que hacer, tener en cuenta Milei. Milei no ha propuesto exactamente nada nuevo, ¿no? Es una terapia de shock al más puro estilo de Friedman. Incluso todos sus speeches beben del populismo de derecha de Friedman, y lo que propone es una terapia de shock como ocurrió en Argentina en los años 80. Estos turbopopulismos, como digo, se enfrentan a que cuando llegan al poder tienen dos opciones: o bien defraudar a sus electores, porque evidentemente la dolarización no se va a poder hacer en la economía, o bien bueno, pues acusar a los de enfrente de no dejarle. Fijaos que Milei tiene un problema, es que tiene 40 diputados de los más de 200 en la Asamblea. Fijaos que no tiene ningún gobernador, ninguno de estos grandes, poderosos gobernadores en ninguna de las regiones argentinas. Fijaos que además ha hecho una campaña que ha sido muy dura contra la burocracia estatal, no tiene alianzas dentro de los tecnócratas estatales. Esto augura que va a tener una transición, o que va a ser una de las transiciones más duras que hemos visto en Argentina, porque no es posible, ¿no? Muchos de los planteamientos de Milei llevarlos a cabo de manera racional, y esto va a suponer un enfrentamiento político. Es lo que va a ocurrir, ¿no? Básicamente. Y respecto al incremento el incremento de la bolsa, bueno, yo creo que esto se debe, como decís, a que se va a poner en el mercado ciertas empresas y esto sube. Pero esto yo creo, y quiero decir, el mercado lo ve con euforia, pero esto yo creo que no es interesante o no refleja la situación económica de Argentina, ¿no? 40% de la población en pobreza, 9% en la indigencia, una deuda pública insostenible, una base monetaria de las más grandes que ha existido, un crecimiento de la base monetaria con un problema de gap entre el peso y la cotización oficial y no oficial de más de 150%. Es decir, esto es lo que tienen que gestionar Argentina y Milei, y precisamente yo no veo que ninguna de las soluciones que haya propuesto ataque ninguno de los problemas. Bien porque son imposibles, bien porque ya han sido probadas y han dado resultados nefastos. Recordemos que la última vez que se aplicó esto en América Latina, los libros de historia lo han llamado la década perdida de América Latina, ¿no? Así se llama. Hombre, es que, vamos a ver, lo primero que tiene que hacer Milei para montar toda esta revolución es pedir más dinero al Fondo Monetario Internacional. Y entonces se va a seguir metiendo en el agujero. O sea, yo estoy contento por la victoria de Milei, porque Massa es un desastre total y absoluto, y es el peronismo. Sí, ese es el problema, claro, ese es el problema. Porque... bueno, había que votar, ¿no? Yo el caos. Sí, bueno, yo el caos no. Elegid quién es él y elegid quién es el caos. Se cayó, pero desde luego estaba... pero se cayó en la primera ronda la única persona sensata que se presentaba a esas elecciones. Entonces, era el caos o la ruina. Y entonces, no te pregunto entre el caos y la ruina, pues han preferido el caos. ¿Cuál era la persona sensata que iba en la primera vuelta? La que quedó tercera, la mujer esta. Sí. Bueno, no voy a entrar en esta película, os voy a sacar de aquí. Argentina es un 17%, veremos si dolarizan o no, veremos si piden los 40.000 millones o no, y si lo llevan a cabo. Oye, que al final la deuda pública, que le pregunten a Sánchez, no la paga nadie. Exactamente. Pero es cierto, esto es una cuestión de emitir. Nos ha dicho, por cierto, previsiones de la Comisión Europea, no sé si lo habéis visto, pero se nos va más de un punto, casi un 1,5, un 1,2, el déficit fiscal que le hemos presentado a Europa, con el que Europa hace con nuestros cálculos. Que no, Europa hace los cálculos, tú mandas allí tu presupuesto, ellos lo miran la parte de presupuesto, miran los ingresos, miran los gastos, cuadran y dicen, pues van a tener un déficit del 4,2. Y dice María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que es del 3. Y entonces a Europa no le salen las cuentas. Y encima se han echado a temblar pensando que ahora te vas a poner a perdonar deuda del Fondo de Liquidez Autonómico con el nuevo acuerdo, con el asunto de la amnistía. Y nos han dado un pequeño viajecillo, que hay que reformularlo, que le volvamos a mandar el presupuesto, que no cuadra, y que la deuda es muy abultada. Lo digo porque en todas partes cuecen habas. No sé si queréis comentar algo. Es que, vamos a ver, Europa tiene un problema, que es que la locomotora de Europa no funciona. Entonces, el problema es un crecimiento negativo del 0,4% en Alemania este año. Los pobres que iban a salir del agujero iban a crecer un 1,3%, se han encontrado el problemazo del agujero que se han encontrado de 60.000 millones. Pues claro,
Vamos a ver. En tu comunidad de propietarios, tú creo que eres presidente de la comunidad de propietarios, cuando todos pagan menos uno, pues oye, se le va ayudando un poco, pero claro, cuando el que no paga es el rico del club, pues vamos a ver cómo salen del agujero, pero bueno, sí, nos darán un toque, pero bueno. Nos han dado. Nos han dicho que lo mandemos o dos o tres y seguiremos tirando con por cierto, que me apunta alguien en el chat y no lo quiero dejar marchar. David me dice, fue Elliott Management, no BlackRock, el asunto de la fragata. Ah, vale. Elliott, Okay. es verdad. Gracias, siempre que estáis ahí al otro lado del quite. No se les pasa una también, les digo. Saltando de aquí, me gustaría, queda poco tiempo, pero quisiera tener una lectura de lo que hay acuerdo, por cierto, sobre la liberación de rehenes en Israel. Ahora les cuento todos los detalles. Ya hay acuerdo, acaba de confirmarlo el gobierno israelí. El que acepta es el acuerdo de mínimos. Había una opción de 4 días, de 5 y de 6, propuesta por Hamas. 4 días de tregua, 50 personas liberadas, 50 rehenes. El quinto eran 10 más, el sexto eran 10 más. El acuerdo se ha firmado sobre esos 4 días de tregua y van a ser liberados 30 niños y 20 mujeres. Lo digo para que lo tengáis en la cabeza. Con esto, con el secuestro decía yo, que estabais aquí un poco al quite, de algún carguero en la zona, con lo que se está desatando en Líbano, con Irán ahora sí entrando, porque al final entra todo el mundo, digan lo que digan en diplomacia, pero entrando también en este combate, la guerra en Rusia enquistada, los bancos centrales hablando de problemas en los alimentos. Me quedo con Alemania. La Navidad es a la vuelta de la esquina, José, claro. No está yendo bien la renta minorista, Iván. Además... lo pregunto en serio. O sea, Sí. Me quedo con estamos al borde de que pueda salir muy bien o entrar en una gran crisis. Las guerras en Israel siempre son iguales. O sea, atacan... Bueno, pero alguna da origen a una crisis de petróleo importante, Atacan los terroristas. Todo el mundo se pone a pegar gritos, es decir, que los terroristas son unos terroristas. Luego llega Israel y se pone a hacer el bestia y se lleva por delante, convierte en un parking medio Gaza. Y luego se pone todo el mundo en contra suyo y se acaba el tema. Bueno, esto es una sinopsis, el resumen está lleno de muchísimas... Hombre, si no, es decir, oye, la guerra de los 7 días duró 7 días. O sea, por el medio pasan muchas cosas, a ver, aquí incluyendo ha habido una crisis importante del petróleo que nos ha llevado en su momento... Bueno, ha habido... Yo creo, ¿a quién no ha llegado? Bueno, ¿A yo quién creo que no ha habido un acto bastante ilegítimo que ha sido un atentado terrorista que no venía a cuento, que ha acabado con la vida de un montón de ciudadanos que estaban haciendo su vida normal. Hay un montón, casi 250 rehenes, sobre todo niños y mujeres que han sido raptados, y a partir de ahí, dentro de las convenciones internacionales, Israel ha ejecutado, entre comillas, un ataque de aislamiento de lo que es la Franja de Gaza, y es verdad que cuando comienza un acto de guerra es imposible, es muy difícil dejar fuera a las mujeres y a los niños. Ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ha ocurrido en la invasión de Rusia a Ucrania, por más que todo el mundo defiende de que los niños y las mujeres no sean rehenes y víctimas de la guerra, son las principales víctimas. Desde luego, los dirigentes políticos nunca son víctimas de las guerras, son siempre la población. Y ahora lo que tenemos que intentar entre todos los países es ayudar de la mejor forma posible, y así lo está haciendo Estados Unidos, y así lo está haciendo Qatar. El papel que está jugando Qatar en esta crisis es un papel interesante de estudiar. Es decir, si al final se llega a este acuerdo ha sido porque Qatar ha puesto toda la carne en el asador, igual que Estados Unidos presionando, y a partir de ahí, bueno, pues puede haber un punto de inflexión. La liberación de esos rehenes, niños y esas mujeres, y por intercambio, que no lo has comentado, pero también se van a dejar libre, me parece que son mujeres palestinas que estaban en las prisiones de Israel. Evidentemente, las razones por las que unos y otros estaban retenidos son distintas, y eso somos todos conscientes, pero tiene que haber ese punto de inflexión. Hemos visto esas imágenes tremendas de Gaza, de niños, familias. Ha sido... Porque la Franja de Gaza es mucho más estrecha de lo que nosotros pensamos. Es mucho más estrecha y viven 2,3 millones de personas y llevan ya 20.000 muertos, ¿no? Pero bueno, esto no es un concurso de muertos. Que te he escuchado, sí. José Luis, nada más por decir, no es un concurso de muertos, pero sí es cierto que llevamos 20.000 muertos civiles en Gaza.
¿no? Entonces, esto es un problema por la siguiente razón. No voy a entrar en el juicio de valor de qué me parece una cosa y otra. En la medida en que este conflicto se alargue, es mucho más difícil justificar la masacre de civiles en el territorio palestino, en las poblaciones árabes, ¿no? Y en las poblaciones musulmanas. Y esto cada vez lo que ocurre es que tiene el riesgo de expandirse en la región, ¿no? Recordemos que están luchando potencias, digamos, a través de satélites, ¿no? Israel, Estados Unidos y Hamás, Irán. En la medida en que esto pueda extenderse, que el conflicto se extienda y que haya otras potencias como Irán que de facto entren en el conflicto, sí puede suponer a nivel internacional un gran problema. Fíjate, el Banco Mundial publicaba un estudio hace bien poquito acerca de cuánto puede incrementar el precio del petróleo en función de si se utiliza el petróleo como una guerra, como un arma de guerra, ¿no? Por ahora no está, y hemos visto en la reunión de la Liga Árabe y los países musulmanes que Irán no ha sido capaz de utilizar o de convencer a los demás para utilizar el petróleo como... Sobre todo por la negativa de Emiratos y de Rusia. Efectivamente, pero estamos ahí, quiero decir, estamos ahí, y cuanto más tiempo el pase y cuanto más brutal sea la masacre israelí en los civiles gazatíes, más difícil va a ser contener la respuesta de otros países. Digo una cosa muy sencilla, o sea, los tres escenarios que calcula el Banco Mundial: 2 millones de reducción de barriles, ¿no? 2 millones de reducción, recordemos que Rusia cuando se redujo eran 7 millones, ¿vale? 2 millones de reducción, subiría el precio del barril a 93,102 dólares. Entre 3 y 5 millones de barriles de reducción diaria, subiría el precio a 109,121. Entre 6 y 8, recordemos, Rusia redujo 7 millones, entre 6 y 8 millones subiría el precio del petróleo a 141 o 151, en esa franja. Esto estamos hablando de los precios más altos de toda la historia, en el caso de que pueda ocurrir. Este es el peligro que estamos viviendo y que Israel, con su estrategia, está poniendo encima de la mesa, ¿no? Y está cada vez dificultando más que Teherán no entre en el conflicto. ¿Cómo puede entrar? Bueno, ya está entrando efectivamente, no a través digamos, Teherán no está entrando, pero bueno, tiene los hutíes en Yemen, tiene Hezbollah. Aquí no está entrando nadie, pero cada vez hay grupos rebeldes haciendo más cosas. Y este es el problema. Los misiles que mandaban a Israel no se hacían en la franja de Gaza, efectivamente, ¿no? Porque no han descubierto ninguna fábrica de misiles, ¿no? Alguien se pensaba. Estamos en el Líbano con Hezbollah, en Irak con las milicias chiíes, en Siria con las milicias chiíes también respaldadas por Irán, y los hutíes, que están muchísimo más lejos, pero que han sido capaces de enviar durante 2.000 kilómetros un misil y no ser interceptados por el Iron Dome de Israel. Esta es la situación, y yo creo que esto es lo que hay que poner encima de la mesa, entre otros, para decir que Israel, hombre, pues tiene que tener tiene que básicamente parar lo que está haciendo en Gaza, y si quiere tener una estrategia de confrontación, que lo haga con Hamás, pero no con la población civil, porque esto es inasumible en términos humanos, militares, políticos. Un primer paso. El acuerdo de hoy creo que es un paso positivo, y a partir de ahí vamos a ver cómo evolucionan. Vamos a ver si se cumplen los 4 días. Es importante todo, ¿eh? Claro. Vamos a ver si llegan los rehenes y vamos a ver si se cumplen los 4 días. Eso es. Porque el último que se firmó fueron altos el fuego de 4 horas que no se han producido. Eso es. Y que la ONU lo ha denunciado. Por cierto, que algunos apuntáis sobre las cifras de fallecidos, siempre lamentables, que están apuntando José Luis e Iván en este caso, son cifras de la ONU. Lo digo porque no sé qué se está diciendo en otros medios. Las cifras que están manejando aquí son las cifras que da Naciones Unidas. Aquí hemos hablado también, de hecho, lo hicimos la pasada semana con la gente que gestiona a los refugiados desde la ONU y que nos dieron también estas mismas cifras. Os voy a dejar marchar con una. ¿Alemania? No. Sí. Dices que el petróleo se puede ir a los 151 si se incrementa la guerra. Bueno, hay muchos focos. Están los alimentos, está esto. Estaba la famosa guerra, Israel, ya tengo yo la cabeza, Estados Unidos-China, China-Estados Unidos. Se encuentran, parece que todo va a ir bien, hay señales en ambos sentidos, pero está empezando a entrar inversión americana de nuevo en China. McDonald's incrementó ayer en Carlyle un 28% su posición, tiene ya el 48%. Se había salido y ahora está entrando. En Alemania deben pensar que son idiotas, me van ustedes a perdonar, porque siguiendo este consejo se dedican a hacer la desconexión de todo, tienen que cambiar su modelo energético, las empresas se le medio rebelan porque tienen que dejar de hacer negocios con Estados Unidos. Decía Alfonso, la locomotora está gripada, no funciona, van a ir a contracción. Y tiene un follón con el presupuesto que no es capaz de manejar Scholz, con los refugiados de Gaza que unos no quieren acoger por si hay terroristas, y con toda esta debacle de que no se hacen negocios con China y ahora de pronto sí.
tienen una buena formada en una economía, insisto, que está llevando a Europa a la crisis. Tienen una gordísima y además, bueno, perdonad, pero No, Iván. además yo creo que lo que ha pasado básicamente es que el tribunal, bueno, un tribunal alemán ha sentenciado el Tribunal Constitucional alemán, la Corte Suprema en Alemania, ha sentenciado que Alemania, si se cumple lo que han dicho, pues va a crecer medio punto menos el año que viene. Esto es lo que ha sentenciado el Tribunal Constitucional. No vamos a entrar en los detalles porque creo que no hay tiempo, pero sí es cierto que esto es un problema no ya para Alemania, sino en general para la gestión macroeconómica. Y viene, eso es el legado de la mala gestión del 2007, de la crisis del 2007, que dejó una serie de reglas fiscales imposibles de poder sostener a largo plazo, a medio plazo, como se está viendo en todos los países, ¿no? Y Alemania está sufriendo de esta visión ordoliberal que tenemos en Europa. También digo una cosa, no creo que pase nada, ¿no? Porque hay diferentes formas de modificar esa Lo está pasando decisión. regular, ¿eh? A ver, Tiene 29 partidas congeladas ahora mismo y se está pasando regular. Es muy interesante políticamente lo que ha causado el agujero. Porque en realidad ha sido un desvío de fondos que la Unión Europea tenía destinados a una serie de cosas COVID, que el gobierno alemán ha hecho con ellos lo que le ha salido las narices y se lo ha llevado a otro lado. O sea, impone un poquito de disciplina, por lo menos en cuanto al uso de los fondos de la Unión Europea, lo cual nos lleva a que más vale que todos nos apliquemos y usemos los fondos Next Generation de la manera más diligentemente posible. los fondos que están cuestionados en el fondo por el Tribunal Constitucional alemán, que es independiente, qué suerte, ha dicho que no lo qué suerte. Sí, pues cuestionado nada. Ha dicho que no. Son 770.000 millones. Esto es una primera... Son 60.000 que han dicho que no, pero tienen 29 partidas que van. Eso es. 60.000 han dicho que agua. Eso es. Y el resto son también recolocaciones de fondos en lugares que aparentemente, y ahí están las demandas, se han colocado en lugares que no deberían estar. Esto es una regla que hay en Alemania para evitar que el gasto tenga el cielo por límite, es decir, no se puede tener más de gasto de un 0,35% del PIB. Esta es una regla que saben todos los gobernantes alemanes que existe ahí. Esta regla, este freno a esa deuda durante el COVID, digamos que se levantó. El año pasado se volvió a levantar por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero ya este año el Tribunal Constitucional ha dicho hasta aquí hemos llegado. Bueno, entonces, a partir de ahí, bueno, hay tres opciones. Primero, rebajas los gastos, subes los impuestos, Que ya han dicho que no. o llegas a un acuerdo con la CDU, que es en lo que está ahora mismo el ministro de Economía. Hizo unas declaraciones ayer donde decía que él quería contar con la CDU para ver si hay alguna forma de gestionar esos topes, y esas son las tres opciones. Evidentemente... Bueno, hay más opciones, José Luis, se puede... Saltarse la ley, pero en No, Alemania eso saltarse la no ley. existe. No, saltarse la ley, se puede- tirar de deuda, que también han dicho que no. Bueno, a ver, lo primero de todo, lo que hay en Alemania es una regla de la deuda. Una regla de la deuda que impide que la deuda incremente, y que esto lo que hace es que el déficit presupuestario no pueda ser superior al 0,35% del PIB. Lo que ha ocurrido es que el presente gobierno llega en el 8 de diciembre con unos presupuestos ya hechos. Recordemos que el 22 del año 2022, en febrero, pues salta la guerra de Ucrania. Y resulta que el gobierno alemán entra con unos presupuestos ya hechos y necesita hacer frente a la guerra de Ucrania. La pandemia, los fondos que habían sido aprobados para la pandemia, los fondos no gastados que habían sido aprobados para la pandemia, son los que se han hecho en medidas extrapresupuestarias para generar un fondo que haga frente a dos cosas. El tope al gas y el tope a la electricidad, que ha permitido que en Alemania se reduzcan los precios de la electricidad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay el tribunal ha sentenciado que esta utilización, digamos, este uso de triquiñuelas para poder utilizar gasto que ha sido aprobado pero no ha sido realizado, no se está desviando nada, ha sido gasto que ha sido aprobado pero no ha sido realizado, poder utilizarlo en otra emergencia que ha ocurrido, que se llama la guerra de Ucrania. Y esto es lo que ha ocurrido, y esto es lo que supone un problema gigantesco en la gestión macroeconómica de la eurozona, porque es una absoluta anomalía.
que en Alemania no se puedan utilizar herramientas de gestión macroeconómica del ciclo en economías capitalistas como son la deuda y el déficit. Recordemos que Alemania es la única o el único país que tiene una deuda que está por debajo del 60%. No es un problema de deuda, es un problema político que es aberrante en términos de cómo el ordoliberalismo ha logrado modificar las reglas legales que limitan la capacidad económica de una economía capitalista normal y tradicional. Sabes que todas las economías donde se dice que no hay un problema de deuda acaban con un problema de deuda. No. Si en Alemania no hay un problema con la deuda es porque no es ha habido verdad. un tope para que esa deuda pueda mandarse al cielo. ¿Por qué? Porque Alemania tiene en la memoria lo que ocurrió en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Para ellos la inflación... La República de Weimar, en la República de Weimar. Es un desastre. Entonces, esto... Siempre te digo, siempre que alguien dice no hay un problema con la deuda, acabas teniendo un problema con la deuda. Pero porque bueno, claro, es que la ventaja deuda... de la deuda siempre es que la pagan los que vienen detrás. No, el problema de la deuda es que depende de dos variables. La sostenibilidad macroeconómica de la deuda depende de la tasa de crecimiento y los tipos de interés. Eso es lo que ocurre. Dicho en Pues esto es lo que ocurre. por mucho que te la suban, seas capaz de pagarla. Exactamente. Sí, Entonces, bueno, ¿y a cuál peor? Porque si depende de los tipos de interés y del crecimiento, el crecimiento ni está ni se le espera y los tipos de interés... resulta que encima te obligan a implementar un recorte de 60.000 millones sin ningún tipo de justificación económica. Me voy. Sino... 60.000 son ahora, pueden ser hasta 770.000. 29 partidas en juego en Alemania. Iván Ayala, Alfonso Zapata y José Luis Moreno. Que se me encola el asunto. Gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Nosotros volvemos en un minutito. Vamos con todas las claves geopolíticas y con el análisis también de lo que está ocurriendo.